vivía en el Estado de México, pero sigo diciendo la casa de mi mamá. Así seguirá siendo la casa de mi mamá. Pero bueno, fui y me llamó mucho la atención. Tienen un C5, tienen unas bocinas ahí en San Mateo y una alerta de una grabación que dice que nos sigamos cuidando del COVID-19. Interesante, no me había pasado eso y lo escuché el día de ayer y me llamó mucho la atención. Pero bueno, eso ocurrió el día de ayer allá en San Mateo. Seguramente la gente que vive por allá, que hay muchos que nos escuchan y nos ven, les ha pasado. Mi querido Arturo, ¿cómo estás? Ya tenemos nuevo estudio, mira Arturo. Ya te estoy viendo, mi querido Jaime, felicidades, ya estaré por allá. ¿Ya? Cuando tú me invites, con mucho gusto. El día que quieras, es tu casa, ya Brenda ya te invitó, ya te preparamos café, hicimos todo, galletas y todo lo que se necesite para tratarte a todo dar, mi querido Arturo. Allá nos veremos, con mucho gusto. Oye Arturo, a ver, la concentración de ayer, ya hay alguna polémica que se levantó por lo que decíamos hace unos minutos en las redes sociales. ¿Qué deja una concentración así, Arturo? ¿Qué le deja a un país y a una sociedad? Que salgan unos, que salgan otros. ¿Qué pasa ahí? Mira, hay varios puntos y creo que tú ya destacaste algunas de las ideas importantes. En primer lugar, pues no se trata de una competencia de ver quién mueve más gente. Se trata de ver cuál es el contenido de las políticas que se proponen y cuál es la idea de un proyecto en donde en efecto se están contraponiendo diferentes puntos de vista. No es el número de manifestantes, sino es el contenido de la protesta o del aplauso, en este caso al presidente de la República. Y yo creo que más que centrarnos en aquello, lo importante es analizar un poco qué se dijo. ¿Para qué funcionó esto? Y hay muchos elementos en nuestro estilo político mexicano que se manifestaron el día de ayer. Y creo que todo se concentra fundamentalmente en el discurso del presidente de la República. A ver, creo que hay algunos contenidos que son importantes de analizar. El presidente de la República conmemora de esta manera el aniversario de la expropiación petrolera, pero hace una interpretación de la historia. Él dice que el general Cárdenas, después de la expropiación petrolera, tuvo que enfrentar a la derecha, y como enfrentó a la derecha, y menciona al Partido Acción Nacional, entonces no pudo poner a el general Mújica como su sucesor, sino que tuvo que optar por el general Ávila Camacho. Yo creo que ahí hay una confesión de una gran cantidad de elementos importantes en nuestra historia. Primero, el Partido Acción Nacional se funda en 39, ciertamente un año después de la expropiación petrolera, pero se confiesa de entrada que es el presidente el que pone a su sucesor o el que puso a su sucesor, y que, bueno, no había más que una opción porque la derecha impidió que el presidente Cárdenas hiciera lo que él hubiera querido. Yo creo que eso es incorrecto, injusto con el general Cárdenas, injusto con la historia política de México, porque lo que tenemos que reconocer es que siempre hay una lucha política, igual que la va a haber el año que entra. Siempre hay una confrontación entre diferentes opciones y siempre se tendrá que tomar decisiones en los partidos por quienes los miembros de los partidos opten. Entonces, ahí hay un primer mensaje que se acompaña de lo que dijo el presidente de la República, en el sentido de que habrá continuidad, que quien gane la presidencia en el 24 continuará con el proyecto que él inició en el 2018. Yo creo que también ahí hay un mensaje importante, como si el presidente de la República fuera dueño de la historia para adelante y pudiera determinar qué es lo que va a pasar. No sabemos. Los estilos de cada persona son distintos. Los problemas que hay que resolver en el país serán distintos el año que entra, dependiendo de una serie de situaciones. Y el presidente que gane, no necesariamente de Morena, tendrá que tomar las decisiones que resulten convenientes. Entonces, hay un primer mensaje así como de apropiarse de la historia, tanto en el pasado como hacia el futuro, que llama la atención. Es un poco el esquema que ha manejado el presidente en la mañanera, porque todo lo demás fue una especie de mañanera ampliada con otros mensajes importantes. Esto que dijo el presidente de que seremos autosuficientes en términos de gasolina el año que entra, es decir, que el año que entra ya vamos a dejar de importar gasolina,
Bueno, vamos a verlo, es factible. Él mencionó a las refinerías que se dedicarán a lograr este objetivo, pero lo importante es ver si ahí es en donde radica la soberanía nacional, si en no comprar gasolina del exterior es igual a tener soberanía energética. Yo creo que no. Yo creo que la energía está mostrándonos que se requiere para diferentes tipos de producciones y diferentes medios de obtenerlas. Yo creo que ahí es en donde tendríamos que ser una potencia energética utilizando nuestra infraestructura, nuestra capacidad como país en muchos aspectos, no solamente en gasolina o en la industria eléctrica. Pero es interesante que el presidente se concentre ahí para identificar la soberanía nacional, que me parece muy importante. Ahora bien, en términos generales, yo creo que el discurso del presidente del día de ayer, pues también se enmarca en una lucha que, como bien decíamos al principio, pareciera que están enfrentándose a diferentes sectores de la población. A mí sí me llamó la atención que ayer sí estuvo la bandera en el Zócalo, cuando en las otras manifestaciones de otros grupos no estuvo. Esto también es una apropiación por parte del gobierno de símbolos patrios importantes, que son los que tienen finalmente lo que nos unifica. Nuestra bandera nos unifica como mexicanos, y en ese sentido ayer sí estuvo, pero en las otras manifestaciones no. Llama la atención una actitud de ese tipo de situaciones. Fue un discurso largo, fue una mañanera extendida. Sí hay un mensaje muy claro a los aspirantes a la presidencia de la República: no se vale zigzaguear. ¿Qué quiere decir el presidente? No se salgan del camino que yo he trazado. Y eso Qué es, fuerte, bueno, ¿no? también un mensaje político importante, Porque ¿no? está fuerte eso, ¿no? Porque los deja sin margen de maniobra, Arturo. A los Bueno, personajes, como llámese Ebrard, llámese Adán Augusto, llámese Claudia Sheinbaum, pues los deja sin margen de maniobra. ¿Qué tal si ellos tienen intereses o intenciones o una visión diferente y más moderna de lo que está ocurriendo en el mundo actual? o si lo hacemos como lo hizo el general Cárdenas, opta por, después de tomar el poder en 1934, saca del país a Plutarco Elías Calles, que finalmente había sido quien lo había antecedido en la presidencia de la República, para poder él generar su propio proyecto. ¿A qué me refiero? No es que esto vaya a ocurrir, simple y sencillamente lo que ocurre es que la política, como tú bien decías hace rato, la política implica una generación de acuerdos, un diálogo distinto, y el presidente ha encontrado una beta en este sexenio para hacer la política a su manera. Quizá el próximo presidente encuentre una beta diferente, y eso no condiciona necesariamente a que se tengan que aplicar las mismas políticas tal cual están previstas. Es lamentable también, no quisiera dejar de mencionar las referencias los eventos que hubo en relación a la ministra Sí, Piña el día de ayer. muy lamentable. Y mira, pasa una cosa que es importante que el presidente lo tenga presente, y yo creo que se lo han dicho, pero bueno, cuando él habla como presidente de la República, libera a muchas gentes a decir exactamente lo mismo. Si yo critico al INE, bueno, pues es muy factible que No, mis hombre, a ver, colaboradores, Arturo, hay gente que en redes sociales dice exactamente lo mismo, sin siquiera exactamente, haber leído dos líneas de cómo trabaja el INE. pues sí, Pero utiliza las mismas exactamente. palabras, las mismas inflexiones de voz, bueno, de todo cuando graban videos y hacen todo. Cuando los entrevistas, hablan así y que el cacique Córdoba y que quién sabe, o sea, utilizan lo mismo. Y lo que ocurre ahí es que se le produce un mensaje sin conocer realmente el contenido a fondo de lo que se está diciendo. Hay muchas cosas del presidente que pueden tener razón, hay muchas que no, pero repetir simple y sencillamente el discurso no abona a un buen debate político. Y eso es se genera. Y ayer tuvimos una manifestación muy clara de este tipo de efectos políticos. O sea, llenar el Zócalo
se logró, sin duda, nadie dudaba de que lo iba a hacer. Haya sido como haya sido, con camiones estacionados en los alrededores o no, bueno, no importa. En efecto, se llenó el Zócalo, se puso la bandera, símbolo diferente a como ocurrió en otros casos. Pero en todo caso, el problema es cuál es el contenido de la protesta, cuál es el verdadero objetivo político. Y lo que vemos es un elogio a la gestión presidencial, un elogio a la política tal cual la ha desarrollado Andrés Manuel, y una súplica prácticamente para que sigamos por el mismo camino, asumiendo que Morena va a ganar. No dudo que tenga muchas posibilidades de ganar en el 24 Morena. Sí, pero tú como gobernante no puedes asumir eso como una realidad e incluso empezar a dar instrucciones de cómo se debe gobernar en adelante. Este es un poco la situación en la que se genera una polarización y una confrontación que yo creo no le hace bien al país en estos momentos, ¿no? Le da mucha fuerza a los conservadores, a la derecha, le da mucha fuerza y los convierte en el enemigo del país como si fuera la gran fortaleza, cuando realmente lo que somos una sociedad plural, con diferentes puntos de vista, que decidiremos quién debe gobernarnos en el 24 en un proceso electoral. Esperemos que bien organizado. Vamos a ver qué pasa con el plan B. Pues Arturo, gracias, te abrazo, te deseo un excelente fin de semana y ya la próxima semana estaremos hablando sobre el plan B y sobre todo lo que esto nos convoca. Gracias, Arturo, buenos días. Gracias, Jaime, estamos en contacto. Saludos a tu auditorio. Hasta pronto, la pausa, regresamos.